En la historia de los grandes avivamientos, muchos nombres se hicieron conocidos por sus sermones elocuentes, por las multitudes alcanzadas y por el impacto público de sus palabras. Pero detrás de cada movimiento que encendió naciones, siempre hubo hombres y mujeres anónimos que pagaron el precio en oración, abriendo y camino para que la gloria de Dios se manifestara. Entre esos nombres, casi olvidados, se encuentra Daniel Nash, un hombre que nunca buscó los reflectores, pero cuyo ministerio secreto fue esencial para uno de los mayores despertares espirituales de la historia. Nash no era un predicador famoso, ni buscaba reconocimiento. Su púlpito era el cuarto secreto, su congregación era el cielo, y su sermón eran gemidos y lágrimas delante de Dios. Mientras Charles Finney predicaba ante miles, Nash permanecía escondido, de rodillas en intercesión, librando batallas invisibles que cambiaban el destino de ciudades enteras. Su osadía en la oración y su entrega total lo convirtieron en el verdadero intercesor del avivamiento. Esta es la historia de un hombre común que se volvió extraordinario, no por la fama, sino por la intensidad de su vida con Dios. Un testimonio de fe, valentía y dones espirituales, marcado tanto por hechos documentados como por relatos transmitidos de boca en boca que aún hoy inspiran generaciones. Al conocer a Daniel Nash, somos recordados de que los mayores milagros muchas veces nacen en el silencio, y que el cielo se mueve cuando alguien decide rendirse completamente en oración. Daniel Nash nació en 1775, en una época en que América todavía estaba en formación y las iglesias locales luchaban para mantener viva la fe en medio de un mundo en constante cambio. Creció en Nueva York y durante muchos años fue pastor en St. Lawrence County. Sin embargo, su trayectoria no se volvió memorable por los púlpitos ni por los sermones, sino por la vida de oración que lo marcó profundamente. Nash no buscaba reconocimiento humano, ni se preocupaba por el brillo de una carrera ministerial. Su llamado no era la multitud, sino el lugar secreto. No era la palabra elocuente, sino los gemidos ante Dios. Su verdadera biografía está escrita en las lágrimas derramadas en cuartos cerrados, donde nadie lo veía, pero donde todo el cielo se movía. Cuando Finney comenzó su ministerio evangelístico a inicios del siglo XIX, encontró en Daniel Nash un aliado invisible, pero indispensable. Finney se convertiría en el predicador más impactante de su generación, y cientos de ciudades serían transformadas por medio de sus campañas. Sin embargo, detrás de cada sermón, había un hombre arrodillado librando batallas espirituales que pocos comprendían. Nash no necesitaba los reflectores, porque sabía que su papel era preparar el terreno, abrir las puertas del cielo y derribar fortalezas espirituales. Así nació una alianza única. Finney predicaba y Nash intercedía, como dos filos de una misma espada. El estilo de intercesión de Nash era peculiar. Llegaba a las ciudades días antes que Finney. Mientras todos se ocupaban en organizar las reuniones, él buscaba una casa sencilla, un sótano o incluso un cuarto oculto donde permanecía durante días sin mostrarse en público. Ahí ayunaba y clamaba hasta sentir que la atmósfera espiritual había cambiado. Testigos contaban que los gemidos y clamores de Nash eran tan intensos que parecían los gritos de alguien con dolores de parto. Oraba hasta que el propio ambiente de la ciudad se transformaba. No eran pocos los testimonios de personas que, incluso antes de la primera predicación de Finney, ya se sentían inquietas, bajo una profunda convicción en sus corazones. Lo que sucedía en los púlpitos era solo el reflejo de una guerra ganada en lo secreto. Su valentía frente al mundo espiritual impresionaba. No temía a las tinieblas ni a las resistencias que enfrentaban el avivamiento. En muchas localidades el mensaje de Finney era recibido con hostilidad, pero Nash se presentaba ante Dios con tal fe que hasta los corazones más endurecidos comenzaban a quebrantarse. Se cuenta que una vez, hospedado en una pensión, oyó a unos jóvenes burlarse de los predicadores. En lugar de confrontarlos con palabras, se encerró en oración. Horas después, aquellos mismos muchachos fueron dominados por una convicción tan profunda que quebrantados pidieron perdón y se entregaron a Cristo. Así era como luchaba Nash, no con discursos,
sino con súplicas que desarmaban hasta el más arrogante de los pecadores. También se hablaba de cómo su presencia cambiaba el ambiente. En Utica, Nueva York, pasó días en una intercesión tan intensa que cuando Finney finalmente comenzó a predicar, cientos de personas se convirtieron en cuestión de días. En otra ciudad, especialmente resistente al Evangelio, los propios líderes locales admitieron que no podían explicar la transformación repentina del pueblo. Lo que no sabían era que, escondido en algún cuarto, Nash estaba librando una batalla invisible y ganándola. No era reconocido como predicador, sino como un hombre lleno de dones espirituales. Uno de ellos era el discernimiento. Nash sabía cuando algo estaba por ocurrir o cuando una reunión estaba rodeada de resistencia espiritual. Finney afirmaba que al orar con él sentía como si el cielo descendiera de manera tangible. Otros compañeros de oración decían que cuando Nash comenzaba a clamar, eran tomados por un peso de intercesión tan profundo que resultaba imposible no unirse a su gemido. Era como si Dios mismo los guiara a la batalla a través de él. Nash no buscaba títulos, proyectos grandiosos ni posiciones. Su único proyecto era interceder hasta que el avivamiento llegara. Entendía que su ministerio era el de la retaguardia, sosteniendo en oración a quien estaría en la línea de frente. Muchos en el futuro llamarían a ese papel la columna oculta del avivamiento. Mientras Finney enfrentaba multitudes, Nash estaba doblado en algún cuarto, siendo la fuerza invisible detrás de cada conversión. Finney reconocía públicamente la importancia de su intercesor. Llegó a decir que sin Nash difícilmente habría visto tantos frutos. Oraba como si ya tuviera un pie en el cielo, comentó una vez. Ese reconocimiento demuestra que la obra de Nash no solo era complementaria, sino esencial. Su oración era el fuego que encendía la palabra predicada por Finney. Sin embargo, Nash no vivió para los aplausos humanos. Murió en 1831, a los 56 años, en la más absoluta sencillez. Fue enterrado en un cementerio humilde, sin flores ni monumentos. Solo una tumba modesta guarda sus restos, pero su vida sigue siendo recordada como testimonio de que los mayores movimientos de Dios muchas veces nacen en el silencio, en las lágrimas derramadas por aquellos que el mundo no ve. Se dice que, tras su muerte, Finney sintió profundamente la ausencia de esa cobertura de oración. Aunque muchos otros intercesores se levantaron después, ninguno oraba con la misma intensidad y entrega. El propio Finney confesó sentir un vacío, como si hubiera perdido una protección espiritual única. Esto muestra la magnitud de la importancia de Daniel Nash, cuya vida pudo haber sido olvidada por los libros de historia, pero permanece grabada en la eternidad como la de un guerrero que luchó de rodillas y venció. La vida de Daniel Nash no puede medirse por las páginas de los periódicos de su tiempo ni por los registros oficiales de la historia americana. No fue reconocido como gran predicador, no publicó libros ni lideró movimientos o instituciones, pero al observar los frutos del ministerio de Charles Finney, vemos que el trabajo silencioso de Nash estaba presente en cada conversión, en cada lágrima de arrepentimiento, en cada ciudad transformada. Su biografía es, sobre todo, la historia de un hombre que se atrevió a creer que la oración podía cambiar el destino de una generación. Los testigos de su tiempo relatan escenas casi increíbles. Había ocasiones en que Nash entraba en una oración tan profunda que parecía perder la noción del tiempo. Pasaba horas, a veces días, sin preocuparse por nada más. Su alimento era la presencia de Dios y su descanso, las breves pausas entre clamores. Quienes convivían con él decían que su vida estaba marcada por gemidos y lágrimas, como si llevara sobre sus hombros el peso de la salvación de las almas.
Esa intensidad no era común ni siquiera entre los hombres piadosos de su tiempo. Era como si Nash hubiera recibido una medida mayor de quebrantamiento y de osadía espiritual. La vida de Daniel Nash nos enseña algo fundamental. No todos son llamados al púlpito, pero todos son llamados a la presencia de Dios. Él nos muestra que el verdadero poder del avivamiento no está solo en la elocuencia de los predicadores, sino en la oración silenciosa de los intercesores. El fuego del avivamiento nace en los bastidores, en el cuarto secreto, donde hombres y mujeres comunes se rinden completamente ante el Señor. Con el tiempo, la historia de Nash comenzó a contarse como un testimonio inspirador. Muchos predicadores y misioneros de generaciones posteriores escucharon hablar del intercesor de Finney y fueron motivados a buscar más profundidad en su propia vida de oración. Algunos afirman que su tumba, aunque olvidada por muchos, se convirtió en un lugar de visita para cristianos que deseaban inspirarse en su entrega. Dicen que incluso años después de su muerte, todavía se hablaba en las ciudades donde él había orado, comentando sobre la atmósfera diferente que parecía permanecer. Era como si la intercesión hubiera dejado una marca permanente en aquellos lugares. No era solo el eco de su voz en oración, sino la semilla espiritual sembrada en lo invisible que continuaba dando fruto mucho tiempo después. Hoy, al recordar a Daniel Nash, no hablamos de grandes logros humanos, sino de una vida consumida delante de Dios. Nos muestra que el anonimato puede ser el escenario de los mayores milagros. Mientras el mundo celebra a los predicadores, a los líderes y a los que aparecen en público, el cielo celebra a los intercesores que, como él, derraman su vida sin esperar aplausos. Su biografía es, sobre todo, una convocación silenciosa pero urgente. Dios aún busca hombres y mujeres dispuestos a cargar la antorcha de la intercesión. El ejemplo de Nash nos invita a ir más profundo, a orar con osadía, a clamar con gemidos que no pueden explicarse, porque al igual que en el siglo XIX, aún hoy, los mayores avivamientos solo vendrán cuando haya alguien dispuesto a luchar de rodillas hasta que el cielo se abra. Daniel Nash quizá partió sin fama, pero su vida resuena como un llamado eterno. La verdadera obra de Dios nace en lo secreto, se riega con lágrimas y florece en el campo invisible de la oración.